Primeramente tenemos que el juego es una acción o ocupación libre que se desarrollan dentro de unos límites temporales y espaciales determinados según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. En el transcurso de esta clase vamos a tocar todos los tópicos correspondientes a los juegos. Muchas veces no entendemos qué es un juego, qué es un deporte, cuándo el deporte eh, se transforma en juego y cuándo el juego realmente es un deporte como tal. Entonces es importante tener presente esto. El, el juego de por sí abarca todas las actividades físicas del individuo, las actividades recreativas, una tendencia corporal cuando se desarrolla de manera planificada. Recuerden que hoy en día la recreación forma parte de por sí de la vida del ser humano y es entendible que esto nos conlleva a una socialización. Esto contribuye al mejoramiento de la salud y por ende en su bienestar social, que sería lo que realmente es la recreación. Nosotros podemos hacer recreación al aire libre, podemos hacer recreación en alguna etapa o espacio físico que tengamos, ¿verdad? Con diferentes maneras. Si nosotros nos vamos a una montaña y allí tratamos de elevar una cometa, un papagayo, ¿verdad? Estaríamos haciendo un aspecto recreativo, pero también haríamos un aspecto de salud en vista de que recorreríamos para subir a esa montaña. Y aquí tendríamos que estar haciendo lo que se conoce como una actividad física. Entonces, que comprende un conjunto de actividades que contribuyen a una vida saludable en los términos del bienestar físico, mental y social. De acuerdo con la UNESCO, en el año 2015, la actividad física hace referencia a cualquier movimiento corporal del individuo que requiera un gasto de energía dentro de estas actividades, además de la educación física y el deporte. Y podemos tener todas las actividades realizadas al aire libre en un gimnasio son llamadas actividades físicas. La educación deportiva se orienta hacia la enseñanza, aprendizaje de los fundamentos teóricos prácticos de las actividades deportivas. En estos términos comprende la preparación física del individuo para la ejecución de la práctica deportiva y por ende implica la utilización de algunos aspectos relacionados con el deporte como la iniciación y el entrenamiento deportivo, el juego con fines deportivos, la competición deportiva, entre otros. Para todo practicante de un deporte con vía competitiva tiene que haber una preparación física. Es uno de los componentes que de alguna manera tenemos que tener presente de realizar. Existen una gran cantidad, un sinnúmero de deportistas que no les gusta la preparación física. Ellos tienen que ir necesariamente a la actividad deportiva porque si no, no se encuentran bien. Y eso hoy en día no ha dado mucho que hacer. Si no pudiésemos hablar de Cristiano Ronaldo, la preparación física que tiene para que a sus 39 años siga siendo una figura. O a Messi, que a sus 36 años pueda seguir tomado en cuenta con la selección argentina para ir a unos Juegos Olímpicos. La pedagogía deportiva es una ciencia que estudia las relaciones establecidas entre las actividades físicas desarrolladas en las instituciones educativas y la educación como tal, a partir de las cuales se formulan las bases teóricas que orientan la práctica deportiva del deporte escolar como medio determinante para el desarrollo integral del individuo. Si nosotros estudiásemos el término pedagogía, nosotros diríamos que viene de la palabra paidagogía, una palabra griega en la cual significaba paidon, niño, y agogos significa forma de conducir. Entonces yo diría que la pedagogía es la forma de conducir al niño. En sentido estricto, era la persona encargada de llevar de la mano a los niños por extensión. Eso es lo que nosotros hablamos de lo que es la pedagogía hoy en día. Hablaríamos ahora del ejercicio físico, que es la actividad que contribuye con la mejora y el mantenimiento de la actitud física y la salud de cada persona. El ejercicio físico se realiza por razones diversas, como fortalecimiento muscular, mejora el sistema cardiovascular y desarrollo de las habilidades atléticas.
Muchas personas hablan de la parte post-pandémica, cómo se ha diseminado la actividad física como tal, el ejercicio físico, ¿verdad? Por la mejora que existe en su formación cardiovascular y el fortalecimiento muscular. Ahí podemos ver las capacidades que podemos desarrollar en las diferentes accionar dentro del mundo deportivo, dentro de la actividad física, con uno, con un balón, con pesas, con una cuerda, con un aro, con cualquier implemento que nosotros podamos tener, vamos a hacer un desarrollo de habilidades atléticas. El entrenamiento físico consiste en ejecutar una serie de ejercicios previamente establecidos para desarrollar un conjunto de habilidades que contribuye con el mejoramiento de las condiciones físicas del individuo. Si nosotros volviéramos atrás en lo que son las condiciones físicas del individuo, estaríamos en que es el desarrollo o mantenimiento de las capacidades físicas motrices que de alguna manera se forman en ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la flexibilidad que se va perdiendo con la edad es necesario mantenerla mediante que un trabajo que sea muy bien concadenado con lo que se lleve. Si nosotros vamos a desarrollar la fuerza de un individuo, es necesario hacerle entender que si sin flexibilidad no puede haber el desarrollo de la masa muscular. Entonces, todo va concadenado de alguna u otra manera, teniendo siempre presente que la primera capacidad física que nosotros tenemos que tratar de mantener y desarrollar es la fuerza. ¿Por qué? Sin fuerza no hay cómo levantarse de la cama, sin fuerza no hay cómo cepillarse los dientes, sin fuerza no hay cómo hacer el tracto motor. Entonces es imprescindible. Y de alguna manera, si vamos a desarrollar la fuerza desde otro punto de vista, los segmentos musculares que podamos desarrollar, bien sea del tren superior o del tren inferior, tenemos que tener presente siempre que debemos realizar los ejercicios de elongación muscular y movilidad articular. Cuando hablamos del juego, se define como un acto voluntario, desinteresado e intrascendente, ejecutado al margen de las actividades habituales desarrolladas por el individuo. En estos términos, el juego adopta una configuración estable como una forma de cultura que puede transmitirse y repetirse en todos los tiempos como parte del desarrollo de la sociedad. Si nosotros estudiamos los diferentes clubes, observamos que las actividades deportivas tienen mucho que ver, pero hay actividades sociales bien llamadas al juego, bien sea los juegos de cartas, los juegos de dominó, el juego de bola criolla. En nuestro país, en otros sitios, pues habrá otro tipo de juegos que estén dentro de lo que está su cultura. También debemos tener presente los juegos deportivos con fines recreativos. Consiste en la práctica de ejercicios deportivos que han sido reglamentados por las autoridades deportivas respectivas, cuyo objetivo se centra en los aspectos recreativos como, por ejemplo, el juego de baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol, y en lugares improvisados, sin la fijación anticipada de la duración del partido. O sea, podemos realizar un juego en un parque y de alguna manera estamos jugando softball o estamos jugando voleibol y pudiésemos colocar cualquiera y las reglas que son conocidas por todos, de repente se pueden cambiar de acuerdo a la adaptación que se tenga en el sitio para practicar el respectivo. Y eso sería ya un juego deportivo con fines recreativos. Existen los juegos pedagógicos recreativos, que son actividades de carácter recreativo que no se relacionan directamente con algún deporte, se practican libremente y no se encuentran reglamentadas. En el campo de la educación física, los juegos recreativos pueden orientarse hacia la motivación de los estudiantes para el desarrollo de una actividad física, la integración de los alumnos al grupo, la socialización de los estudiantes, entre otras. Podemos hacer cuando mandamos a trotar a los chicos después de un acondicionamiento neuromuscular y decimos, ahora hay que tocarle la espalda al compañero que tiene enfrente y ahí comienzan a acelerar cada uno de ellos. Luego, colocamos un pañuelo de cada uno y hay que quitarle el pañuelo, hacer una confrontación sin llegar a toparse o hacerlo de una manera ruda. Eso es para socializar y de alguna manera tratar de ver. Es importante tener presente que cada vez que nosotros observemos
a los muchachos en una cancha, tenemos que ver de qué forma llegaron ellos. En el caso de siempre la forma de manejarse en su tracto motor. Si viene arrastrando los pies, esa persona no viene preparada para insertarse en una actividad con cierta exigencia. Tenemos que hacer el cambio con un juego pedagógico recreativo para que así se active y de esa manera poder nosotros tener presente cómo vamos a desarrollar esa actividad. Podemos tener presente también, de acuerdo a las edades, cómo podemos realizar los juegos pedagógicos recreativos. Por ejemplo, si nosotros tenemos los bancos suecos, podemos hacer el caso de transportar a una amiga o un amigo sobre el banco, con ayuda y sin ayuda, de manera tal que podamos establecer qué es lo que el objetivo a lograr, bien sea el equilibrio de la persona en el banco, sin ayuda, o la habilidad de poder desplazar cualquier tipo de balón también sobre ese banco sueco. Pudiésemos hacer un trabajo de fuerza cuando una persona se toma la forma de carretilla y va desplazando, ¿verdad?, con las manos sin tocar el banco. De esa manera, pues se hace un trabajo de fortalecimiento del tren superior. A partir de los 7 años podemos tener también otro tipo, incrementar un poco la dificultad que podemos llevar en cuanto al desarrollo en el banco, ya que estamos al banco y el equilibrio. Pudiésemos tomar dos niños con un balón y tratar de pasar uno con otro, de qué forma pudiésemos pasar sin tumbarlo, sino simplemente con la habilidad de poder tener un espacio muy próximo para poder llegar al otro lado del banco. ¿A qué llamamos nosotros juegos didácticos? Son juegos y actividades que se utilizan como técnica de enseñanza para fomentar o estimular algún tipo de aprendizaje en los niños. Su objetivo es que los niños aprendan conocimientos, habilidades motrices y sociales de manera simple y lúdica. Ahí les estoy dejando una página, un link donde pudiesen ustedes tener un poquito más de referencia de juegos didácticos. Los tipos de juegos pueden también tener este tipo de señalización. En el caso de los juegos de memoria, puede ser un juego de mesa, el juego de rompecabezas, que también son juegos didácticos para ir desarrollando ciertas habilidades desde el punto de vista memorístico, ¿verdad? Y desarrollo mental. Juegos de adivinanzas, juegos con masas y juegos al azar, y los juegos tradicionales, que es muy importante, de alguna manera no se pierdan de vista los juegos tradicionales. Con la llegada de la tecnología, las tablets y la incrementación de los juegos tecnológicos, se han perdido lo que es los juegos tradicionales como tal. Por eso es importante rescatar de alguna manera, ¿verdad?, el jugar al trompo, jugar, volar papagayos, realizar la construcción de los papagayos, o bien llamadas cometas en algunos sitios. También tenemos presente los juegos predeportivos. Como su nombre lo dice, tienen dos componentes muy importantes que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. El juego es una actividad espontánea de los niños y por consiguiente motivador y desarrollador. El deporte es una actividad que todo niño quiere imitar con carácter competitivo, lo que le enseña el ganar y el perder, individual o colectivamente, los cuales permiten el desarrollo de estas capacidades. Tenemos que tener presente en los juegos predeportivos su estructura, contenido y propósito para poder realmente estar en consonancia con lo que se requiere o con el objetivo requerido. Las características que presentan los juegos predeportivos permiten la evolución del contenido del aprendizaje social, ya que mediante los juegos predeportivos se van adaptando progresivamente a las reglas, lo que hace el jugador que adopte nuevas destrezas y respete las normas establecidas y haga prevalecer los intereses del grupo por encima de los personales. Hay personas que en las llamadas caimaneras, ¿verdad?, no respetan las normas establecidas porque es una caimanera y no debiera ser así. Ese tipo de juegos
debe tener una reglamentación que se adapte para la socialización de los que hacen esa práctica deportiva. Si nosotros utilizamos los juegos deportivos como avance en cada una o desarrollo en cada una de las habilidades motrices, vamos a ver el desarrollo mucho más fácil con el juego predeportivo que llevándolo de una vez a la exigencia. Por ejemplo, en el caso de la plometría o de los multisaltos, para ir desarrollando la multilateralidad de los practicantes. Los objetivos de los juegos predeportivos también es dominar las capacidades motrices e integración de los elementos técnicos a ellos, como ya lo hemos dicho, en el caso de poder ir desarrollando los multisaltos. Ejecutar los elementos técnicos y atender a la eficacia del movimiento. Si vamos a la parte del béisbol, nosotros pudiésemos hacer toques con una pelota más pequeña, por eso, o ir desarrollando la habilidad del bateo a través de aquellos juegos que se han perdido, como el juego de la chapita o batear los granos. Eso es una de las maneras de poder ir desarrollando, ¿verdad?, las habilidades o destrezas del bateo en el béisbol. Iniciar el aprendizaje técnico-táctico del deporte como tal, utilizando un balón, utilizando una multiplicidad de material que se consigue hoy en día de manera reciclable que podemos llevar al campo deportivo para ir desarrollando esos elementos. Podemos tener en cuenta también el voleibol a ciegas. El voleibol a ciegas es simplemente colocar en una malla, taparla y así poder volear y de esta manera tratar de realizar la ocupación de la movilidad que pueda tener la persona o su ubicación dentro de su cancha. Conocer lo básico de las reglas del deporte es otra de las factibilidades que podemos conseguir con los juegos predeportivos. No podemos realizar ningún tipo de actividad deportiva si no conocemos realmente el ABC de las cosas. ¿Qué sería el ABC? Simplemente es el calentamiento o acondicionamiento neuromuscular. Es la parte previa de un entrenamiento o competición compuesta por una serie de ejercicios para poner en marcha los órganos y sistemas del organismo del deportista para poder rendir al máximo y con el menor riesgo posible de lesiones. No nos damos cuenta de que ingresar tarde a hacer una actividad física o una actividad deportiva, si antes previamente haber realizado el calentamiento, eso nos puede llevar a una lesión, ¿verdad?, de mediana o de alta intensidad, o muy ligera también, pero en el caso que nosotros nos insertemos dentro del mundo deportivo, tenemos que hacer mucho énfasis en la parte del calentamiento. ¿Cuáles son los objetivos básicos del calentamiento? Mejora el sistema cardiorrespiratorio a través del aumento de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea y del tono muscular, aumento de la captación de oxígeno, eliminación de dióxido por el aumento del volumen respiratorio y cardíaco, aumento de la irrigación muscular por ensañamiento de los vasos capilares y estrechamiento de los capilares como tal no implicados en el trabajo físico, liberación de las hormonas importantes para el rendimiento. Mejora de la contracción muscular a través del aumento de la temperatura, aumento de la irrigación sanguínea, disminución de las resistencias elásticas y viscosas y sensibilización de la actividad de los usos musculares. Mejora el sistema capsular, ligamentoso y cartilaginoso a través de la mejora de las condiciones de nutrición, engrosamiento de los cartílagos que recubren las articulaciones. Mejora del sistema nervioso a través de mejorar el proceso de percepción y transmisión de los estímulos. Mejora de la capacidad de reacción y coordinación. Mejora del estado psicológico a través de la regulación de la excitación y al inicio de la competición y estado de alteración e inhibición psicológica. Es importante, esto se conoce como el prearranque. Siempre que una persona vaya a competir, tiene que hacer un prearranque, una adaptación psíquica
y física para poder estar apto en la competencia. Es importante tener también presente que el calentamiento, ¿por qué se realiza? Muchas veces damos a una persona que dirija, damos la potestad a una persona que dirige el calentamiento y resulta ser que la persona no logra los objetivos concernientes al, al, a lo que se conoce como la tonicidad muscular. Recuerden que el músculo necesita conseguir una tonicidad muscular entre 8 y 12 segundos. No podemos decirle a una persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, tenemos que hacerlo. Si en este caso que existe una elongación, dejarlo los segundos correspondientes. Si nosotros marcamos una pauta de 10 segundos, tiene que ser de la forma siguiente. 1, 2, 3, 4. De esta manera es el segundo lo que se quiere porque es allí. Y el calentamiento no debe ser menor de 8 minutos, ¿verdad? Y no un máximo, siempre que se hable de un calentamiento general, de 15 minutos, donde se debe obtener toda la tonicidad muscular en pomo mínimo, tanto del tren superior como del tren inferior, los diferentes segmentos musculares. Clásicamente se ha dividido el calentamiento en general y específico. Por eso se le estoy diciendo que una persona que haga un calentamiento general ubicado entre los 8 a los 15 minutos, luego puede realizar un calentamiento específico. En el caso de que nosotros vayamos a enseñar el cabeceo en el fútbol, nosotros tendríamos que hacer un acondicionamiento neuromuscular general y luego tendríamos que hacer un calentamiento específico de los músculos intervinientes para la realización de, de ese gesto técnico. Entonces es importante tener presente esto para evitar una posible lesión o una baja del atleta o del participante en cualquier actividad física o deportiva. Es indudable que nosotros tengamos presente que el calentamiento o acondicionamiento neuromuscular viene dado por la siguiente estructura. Siempre va a existir la elongación y la movilidad articular. La elongación tiene que ser bien sea dinámica o estática. La dinámica viene dado por todo lo que es la balística. ¿Qué podemos nosotros entender como balística? El caso de lo que hacen los bailarines, ¿verdad? Que hacen elongaciones del tren superior agarrados de una barra o la base pendular o abducción o separación de las piernas, ¿verdad? En puntas para poder eh, tener una mejor soltura en cuanto a su aspecto específico que sería el baile. Cuando nosotros hablamos de una elongación activa, estática activa, es cuando nosotros caminamos y vamos estirando. Si no, lo hacemos de una manera estática pasiva, donde las personas las colocamos en diferente orden y luego vamos dirigiendo el acondicionamiento por segmentos musculares. A partir de allí, podemos también entrar en lo que se conoce como la movilidad articular. Existe otro tipo de elongación muy importante que es el FNP, se llama facilitación neuromuscular propioceptiva, que es aquella que se realiza cuando el entrenador o un rehabilitador trata de insistirle a una persona que no puede realizar cierta elongación con ayuda. Tenemos también el juego como medio de calentamiento. No es soltar una pelota en el caso que queramos realizar un juego con en el fútbol o en el voleibol, ya que debemos tener presente que debe haber un preacondicionamiento para que la persona realice el juego. Básicamente tenemos dos posibilidades de introducir el juego como parte del calentamiento. Una, como parte específica del calentamiento, es decir, que previamente se ha realizado una parte general de 5 a 10 minutos de estiramiento, carrera continua, movilidad articular. Esta fórmula, dado que se comienza el juego con cierto grado de calentamiento, tiene tres ventajas. Uno, puede ser aplicada con mayor seguridad en todas las edades y niveles. Dos, no es tan necesario que el juego cumpla estrictamente las condiciones que se enumeran más adelante. Y tres, los niños cogen el hábito de calentar antes de realizar un ejercicio. Es importante que nosotros tengamos presente la importancia, valga la redundancia, de lo que es
el calentamiento o acondicionamiento neuromuscular. Ahora vamos a hablar con respecto al ocio. Siguiendo a Elizalde y Gómez el año 2010, se entiende como el conjunto de relaciones dialógicas que establece voluntariamente el individuo en otros campos distintos al laboral, como el deporte, la política, la economía, el lenguaje, la salud, el arte, la ciencia y la naturaleza, los cuales se configuran como dimensiones fundamentales que el individuo desarrolla como parte de su vida en sociedad. Toda persona hace uso de su tiempo y al hacer el uso de su tiempo en cualquiera de las actividades que esta persona es hacer uso de ese ocio. Para poder dejar algo acá, siempre de alguna manera yo digo que hay que dar gracias a Dios o gracias a quien ustedes quieran. El poder de la gratitud es la llave de la abundancia. Con respecto a esto vamos a realizar dos infografías como unas asignaciones que vienen dadas por explicar brevemente la importancia para el ser humano de el juego, la recreación, la actividad física. Segundo, enuncie de forma escrita las ventajas del juego en el deporte. Esto van a ser estas dos preguntas en la infografía 1 y 2. Y luego enumere de forma escrita 5 juegos tradicionales en Venezuela. Y por último, hacer un resumen de la teoría de la clase del ocio de Thorsten Veblen. Estas dos van a estar en la otra parte de la infografía, o sea que son dos infografías, recordándoles que la pregunta 1 y la pregunta 2 van a ser en la infografía 1 y la 2, la 3 y la 4 van a estar en la infografía número 2. De todas maneras, esto va a estar explicado en la página una vez hayamos tenido todo lo concerniente a el aspecto de la clase. Una vez subida la clase a la plataforma, ahí mismo les voy a explicar todo lo concerniente a la tarea y cómo de alguna manera son los lapsos de tiempo en los cuales deben entregar. Les recuerdo que este material es importante para su uso, ustedes pueden leerlo si lo pueden incrementar, si os sirve para orientarlo de acuerdo a la profundización que ustedes quieran en alguno de los temas aquí tratados. El valor de esta asignación es de 20%. No está de más recordarles que deben cumplir con las normas establecidas por la universidad en cuanto a la entrega a tiempo de las diferentes asignaciones en esta y en todas las demás asignaturas. Así que ha sido un placer. Espero verlos muy pronto en el segundo módulo y que la pasen de lo mejor.